Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bien, bien. Qué bueno. Quiero iniciar con ustedes mostrándoles un video cortito. Les voy a pedir que tomen nota de aquellos puntos más importantes. Me avisan si es que suena porque a veces tiene inconvenientes el video de YouTube. Voy a abrir. Ustedes me avisan. ¿Les aparece? Sí, profe. Vamos a ver si se escucha la reproducción. ¿No les aparece el video? Sí sale, profe, pero no se entiende lo que dice. Ah, pero igual se lee lo que dice. Se ve la imagen. Sí, se ve la imagen, profe. Ah, porque leí que decía que no se ve nada. Por eso nomás consultaba. No sale, el audio. No El sé por audio qué lo que no no sale. sale. No sé por qué no sale el audio, pero igual el contenido en sí es reproducido nomás verbalmente. Ustedes toman nota, ¿sí?
Bien. No sé por qué no sale el audio, porque no es la primera vez que quiero compartir un video y solamente se ve la imagen. A lo mejor me falta configurar algo por ahí que no estoy descubriendo todavía. Bien, díganme cuáles son las palabras, las ideas clave que ustedes pudieron identificar cuando hablamos de competencias. ¿Qué es una competencia? Hola, 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 profe. Federico ¿qué soy. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, recién nomás me conecté, no pude ver la presentación inicial, pero bueno, competencia, la idea que yo tengo es que son habilidades o aptitudes que uno eh, alcanzó o adquirió, ¿verdad? Durante el proceso de aprendizaje. Sí. Sería ya un conjunto de cosas, de procesos, habilidades, destrezas que uno fue aprendiendo en toda la etapa escolar y que vamos aprendiendo a lo largo de la vida también. Algunos dicen no es capaz, no es competente. En los cargos, ya sea de cualquier área, tenemos profesionales que están a cargo y no tienen, por ejemplo, dominio de sus emociones. Ser competente no es solamente tener conocimientos, sino que abarca también, como les decía, habilidades, destrezas, capacidades. Tener la capacidad de poder trabajar con personas es algo que en estos tiempos tenemos muchísimas debilidades todavía. Ustedes que están en el ámbito de salud y en otras áreas, también saben que en nuestros jefes a veces no tienen esas competencias, esa competencia social de saber tratar al otro. Creen que por estar en un cargo de alta gerencia, el otro es inferior. Entonces, ahí entra también el tema de la competencia. Ser competente es ser bueno no solamente en conocimiento, sino que también en otras áreas que hacen a nuestra vida cotidiana. Sí, sería el saber hacer y el saber ser también. Totalmente, totalmente. Como decíamos al inicio de este módulo, la persona es un ser integral, ¿verdad? Al igual que al hablar de currículum, hablamos no solamente de contenidos y de metodología, sino que todo lo que nosotros traemos ya desde casa es un cúmulo de conocimientos que posteriormente se va perfeccionando en las instituciones educativas y luego lo vamos poniendo en práctica en nuestras vidas cotidianas. Ser buena persona no es fácil. ¿Por qué? Porque eso también depende de las bases que uno tenga en sus familias. Entonces, ser competente incluye y es una tarea que se va perfeccionando día a día, ¿sí? Se da también en el ámbito docente. Existen profesionales que saben mucho contenido, pero no tienen la suficiente capacidad y competencia de saber cómo hacer llegar ese conocimiento a sus alumnos. Entonces, esa es una debilidad también. Así como estuvimos hablando también ayer en la clase, decíamos que el docente tiene ese compromiso social con sus alumnos, ¿verdad? Ir perfeccionándose cada día, tiene todas las herramientas, pero de ahí a que las utilice ya depende de cada uno, ¿verdad? Dar lo mejor de sí, siempre dejar la buena semilla, esa es la idea. Pero no todos tenemos esa visión, entonces lidiar con el otro es la tarea más difícil que existe en este mundo. Bien. Bueno,
Entonces ahora quiero continuar con nuestra presentación. Si es que de por ahí hay alguien que quiere ingresar y no le estoy viendo, por favor, si me avisan, les voy a agradecer. Bueno, voy a ver acá un ratito. Acá. ¿Les aparece? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, vamos a estar hablando un poco del currículum por competencias. Ya sabemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de competencias, hablamos de un conjunto de destrezas, habilidades y capacidades. Estuvimos hablando también ayer que este proceso debe iniciarse desde las bases, como se dice, desde el nivel inicial. Y a lo largo de toda la formación escolar, incluso llegando ya a edad adulta, seguimos trabajando para ser competentes cada día más en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, entendemos por competencia, como dice el concepto, que es más que conocimientos y habilidades, es la capacidad de afrontar demandas complejas en un contexto particular, un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes, valores utilizados eficazmente en situaciones reales. Les consulto un ejemplo en ustedes que están en el área de salud. Cuando están tratando con sus pacientes y viene un paciente alterado porque ya quiere ser atendido, tuvo un mal día o sus niños están enfermos, ¿cuál es la actitud que debe tener un profesional ante estas situaciones? Yo puedo hablar de mi experiencia, profe, que, ¿Sí? bueno, tuve 10 años en servicio de emergencia y trabajo también en terapia intensiva. Y bueno, en realidad justamente yo me desempeñé como jefe de guardia y los pacientes o las personas así que venían con esa actitud, justamente esas eran los pacientes que me tocaba enfrentar a mí. Porque justamente son los pacientes, las personas más delicadas, que si uno no apaga el incendio al comienzo, se te descompone toda la guardia. Entonces esas son las personas que merecen que, sobre todo que se les escuche, fundamentalmente que se les escuche más de lo que podamos decirle nosotros, porque justamente, así como decía, hay un montón de cosas que le están pasando, además de que ya está enfermo, Sí. o tiene al pariente enfermo. Hay un montón de situaciones que pasan en la casa, en el trabajo, que nosotros no manejamos y vienen y explotan en el hospital. Entonces, ese tipo de personas requieren una atención, otra vez, mucho más empática, digamos, para que no se te forme una bola de nieve. Sí. Y justamente tener esa capacidad, ¿verdad?, de lidiar con el otro. Como bien sabemos, no tenemos la culpa de la circunstancia del otro, pero desde nuestros lugares siempre tenemos que tratar de ser lo más pacíficos posible,
sabemos que hay todo tipo de personas. Hay algunas personas que se van para incidentar nomás, por más que le estás tratando bien, le estás hablando, le estás explicando, tratas de ponerte en su lugar, pero hay personas que realmente, situaciones, sabemos bien cómo es nuestro sistema de salud también, no en todos lados, porque conozco buenos profesionales, pero hay gente realmente, y no son los médicos, son los enfermeros, incluso gente que está ahí en la parte administrativa, quiere tratarle mal al otro como si fuera que ya no tiene suficientes dramas la persona que se va a ese lugar. Entonces, no es apto, no es capaz, no es competente, no es nada, no puede estar en ese lugar. Eso es ser competente. Hacer bien en la medida de mis posibilidades, hacer lo mejor que puedo desde el área que esté, desde el portero hasta el jefe, hasta el director general, todos tienen la obligación de tratar bien al otro, porque todas las personas tenemos nuestro valor como personas. No importa acá el grado académico que tenga el otro, sino que ser competente desde mi lugar. Y eso se aprende desde las bases, desde casa, y se fomenta en las instituciones educativas. Y luego ya depende de mí poner eso, todo eso que aprendí, ponerlo en práctica en la vida cotidiana. ¿Estamos bien hasta acá? Y como docentes también, bueno, si bien nosotros, por lo menos en el área de medicina, manejamos a médicos residentes, a médicos en formación de especialidad, y una de mis charlas siempre con estos médicos en formación es que muchas veces le quieren echar en cara al paciente por qué viene recién a consultar con una enfermedad tan avanzada, por ejemplo. Entonces, yo lo primero que le digo es, vos estudiaste tantos años de medicina, apenas entendés sobre la medicina y ellos no tienen la obligación de conocer cuándo está más o menos grave su enfermedad. Entonces, lo que nos toca es lidiar con lo que estamos viendo, no con lo que ya pasó ni llorar sobre la leche derramada. Entonces, a lo que voy es que también esa capacidad o eso también se puede inculcar y van adquiriendo, porque a mí también en el curso de mi carrera, también pasé por eso, ¿verdad? De no tenerle paciencia a la gente. Y después eso fue puliendo, ¿verdad? O sea, se puede ir puliendo eso con los estudiantes. Sí, justamente a lo que voy, ¿verdad? Hay gente que quiere decirte cosas que si yo fuera médico y sabía que ya estaba en una situación un poco grave, obviamente me iba a ir antes, ¿verdad? Pero esa no es mi área. Es lo mismo que yo le quiera hablar de física, química, matemática, y no tengo la más pálida idea. En mi área. Yo siempre digo, voy a hablar de lo que sé, te voy a explicar, te voy a enseñar, pero no puedo ir a decirle a alguien cosas que evidentemente no va a saber. Entonces, ponerse también en el lugar del otro es algo que tanto se ha hablado, pero es algo que cuesta muchísimo. Y vemos muchísima gente que nos quiere, que quiere mirar por encima de los hombros al otro, y eso no corresponde. Eso habla mal de la persona que lo hace, no de la persona a la que se le está mirando así. ¿Sí? O sea, ser competente es integral. No digo que seamos perfectos porque nadie lo es, pero trabajar en uno mismo es la base. Darse cuenta de sus errores y mejorarlos. Porque yo también, desde mi experiencia, puedo comentarles que anteriormente, por cuestiones de familia, qué sé yo, en mi casa siempre fueron muy estrictos, muy exigentes. Y yo también, cuando empecé a salir al mundo real, chocaba mucho con la gente porque eso era mi día a día, ¿verdad? O sea, eran muy exigentes conmigo, entonces yo también tenía una sobreexigencia y hasta ahora tengo eso, pero igual considero que he mejorado mucho. ¿Por qué? Porque eso interfería muchísimo en mis relaciones interpersonales. Nadie quiere estar con una persona desagradable.
Y no solamente a nivel de relaciones de matrimonio y demás, sino que en tu trabajo mismo, ya viene la desagradable, con ella no se puede hablar. Entonces, esas habilidades sociales son las que tenemos que trabajar por nosotros mismos y obviamente para poder estar bien con los demás. Me gusta mucho tu experiencia y te agradezco por compartir con nosotros eso. Bien. Continuamos un poco con el origen del currículum por competencia, que dice básicamente lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que no es solamente académico, ya sabemos, este concepto ya lo tenemos súper claro. Cuando hablamos de currículum no hablamos solamente de contenidos, de técnicas, de metodologías ni de evaluación, sino que hablamos de una cuestión integral, ¿sí? Ahora vamos a mirar un poco las dificultades para aplicar las competencias a la educación. ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? Y vamos socializando también. ¿Cuál es una de las primeras dificultades? ¿Alguien puede leer conmigo? A ver, dice, la competencia es algo que pertenece al sujeto, es decir, tiene una identidad. Es un rasgo supuesto que representa un estado de habilidad potencial, algo que se logra, no es innato. Sí, es lo que decíamos, ¿verdad? Es como una construcción social, pero a nivel personal. No es que yo nací de esa manera, sino que yo me fui construyendo a través de mi experiencia, de mis expectativas y sobre todo de mi deseo de ser mejor persona. ¿Está? Sí. La siguiente. Para comprender qué significa se le da un nombre y se le supone una estructura. Se crea un modelo conceptual, una representación que tiene dimensiones, características, grado de complejidad, niveles de desarrollo, conexión entre las competencias, etc. Sí. ¿Por qué es complejo? Porque todas las personas somos únicas, irrepetibles. Nadie puede decir él es igual a otra persona, tiene las mismas características, reacciona de la misma manera, jamás. Y estructura es por darle un nombre nomás, porque yo creo que no existe una persona que sea tan, pero tan estructurada que no pueda cambiar de opinión. Capaz sí, el necio nunca cambia de opinión, pero es de sabios cambiar de opinión. Y al cambiar de opinión siempre vamos a generar mejoras. Mejoras, insisto, en nosotros mismos y al ser mejores personas, obviamente también vamos a generar cambios en los otros. La siguiente dificultad dice, si es algo adquirido, significa... me perdí acá. Si es algo adquirido y aprendido, la competencia es la consecuencia de haber tenido determinadas experiencias, haberse desenvuelto en unos determinados medios, haber tenido algunos estímulos, además de disponer ciertas cualidades personales. Es lo que les decía sobre mi ejemplo personal, ¿verdad? Yo fui aprendiendo esas cuestiones, pero después fui mejorando. ¿Por qué? Porque yo tuve la capacidad de darme cuenta de mis propios errores. El tema del estímulo, un ejemplo claro también es lo que yo siempre menciono,
existen dos tipos de personas. Esas personas que nos impulsan a querer ser como ellas, las que admiramos, y existen esas otras personas que decimos yo jamás voy a ser como ella. O sea, los dos tipos de personas que existen en el mundo nos sirven para algo. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Esa es la teoría que yo tengo. ¿Sí? La siguiente dificultad, saber algo sobre un proceso. El que no significa poder generarlo y realizarlo. Saber cómo, comprender y explicar la génesis y evolución de un fenómeno. Conocimiento del por qué tampoco es lo mismo que saber producirlo. Es el ejemplo que le estaba dando al principio. Hay gente que tiene muchos conocimientos, pero no tiene la capacidad de hacerle entender al otro lo que le está diciendo. Entonces, esa competencia comunicativa tampoco tiene. Y eso se refuerza a través de buscar cursos, ir mejorando, ir adquiriendo mayores habilidades y capacidades para luego ser competente en esa área. Bueno, hasta ahí estamos bien, no tenemos ninguna consulta para poder pasar. Está ¿Me bien. dicen? ¿Sí? Bien, bueno. Después tenemos consideraciones básicas del currículum por competencia. Dice, es importante garantizar la adhesión a la propuesta desde un principio y tomarse el tiempo necesario. Es lo que hablábamos también, desde las bases. Dice, no, pero él está en nivel inicial recién, él es muy pequeño, él no puede, él eso no va a lograr. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Cuando decimos eso. ¿Qué generamos en el niño? Y peor aún si el niño escucha que uno dice, no, él no va a poder porque es pequeño, él no va a entender, él no sabe, él no va a lograr. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generando, mejor dicho. Un estímulo negativo, no, le estamos cerrando las posibilidades, Totalmente. le Ya le estamos estamos... infravalorando. Sí. Le coartamos totalmente y ustedes saben que los niños tienen unas altas capacidades creativas, una imaginación tremenda. Obviamente no van a lograr cuestiones que se dan en el primer ciclo, segundo ciclo, porque todavía la madurez, no tienen la madurez suficiente, no han pasado por los procesos de cognición, ¿verdad? Pero no podemos decir, no desde el nivel inicial no le podemos enseñar a saludar cuando entran a un lugar. Parece una cosa que no es tan importante, pero hay niños que ya están niños digo porque son niños todavía cuando están en el segundo ciclo, sexto grado, entran en un lugar y ni siquiera te saludan. Eso quiere decir que no aprendió en casa, que es un principio básico saludar cuando uno llega a un lugar, por más que no le conozca a la gente. Digo no aprendió porque no creo que no se le haya enseñado. Capaz en casa no se le enseñó, pero en la escuela sí, se tuvo que haber enseñado. Son principios básicos nomás. Todo lo que aparentemente es básico es fundamental, y más cuando se desarrolla desde las primeras etapas escolares. Por eso dice tomarse el tiempo necesario. Todo desde las bases. Desde educación inicial ya vamos implementando esas cuestiones que hacen que el niño cuando tenga 7, 8 años ya tenga un sentido crítico, una opinión propia. Si el trabajo se hace bien, con vocación, con dedicación, yo les puedo garantizar que el resultado siempre va a ser óptimo. No en un 100%, porque eso es ser muy pretenciosos, pero en un 80% se logran las capacidades para ese nivel. Imagínense, si en cada nivel se van logrando las competencias,
al terminar el tercer curso van a ser personas competentes. Pero lo que pasa es que no hay una articulación entre los niveles. Se corta, termina el nivel inicial, va al primero y después pasa al segundo ciclo, tercer ciclo, y ahí ya esa articulación entre un nivel y otro se perdió. ¿Por qué? Por falta de comunicación entre los docentes, por falta de capacidades y competencias en el mismo docente. Entonces no hay nada que hacer si entre ellos no tienen una conexión, una secuencia de enseñanza, aprendizaje, de lo que se logró, lo que no se logró. Solamente la calidad, como les decía en la primera clase, la tan anhelada calidad educativa depende en un 70% depende del docente. Y el resto con el acompañamiento de la familia, y no hay de otra. Porque nosotros somos los que estamos prácticamente más tiempo con los niños en las escuelas. Estamos, no sé, más tiempo, digo, porque los padres trabajan y ya prácticamente se encuentran para dormir en el caso que coincidan los horarios. Porque sabemos también que nuestros niños a veces tienen padres que trabajan de noche, el niño se va a la escuela de mañana, a la tarde tiene actividades, o hay padres que trabajan prácticamente todo el tiempo. Hay muchísimas cuestiones que si nosotros vamos a debatir en cuestiones educativas, tenemos horas y horas de clase que no vamos a terminar nunca. Entonces, eso es el tomarse el tiempo y darle el lugar que le corresponde al niño como sujeto de derecho. Bueno, el otro punto es el enfoque por competencias choca con el obstáculo insuperable del corto plazo. Lo que les decía, el tiempo a veces, bueno, son 4 horas los que están ahí los niños, pero yo creo que el corto plazo no existe cuando hay voluntad. Es mi opinión, ¿verdad? Pero el corto plazo en algunos casos se refiere por, no sé, por el año escolar, que tal vez hay los feriados, las clases que se suspenden, hay algunos docentes que no desarrollan todos sus contenidos, que pueden ser por las jornadas de capacitación, no se cumple a cabalidad el calendario escolar, se interrumpe por las vacaciones, que es algo necesario, pero en ese sentido nomás es lo que se podrían interrumpir las actividades. Y el corto plazo es algo subjetivo desde mi punto de vista, ¿verdad? Bien. Dice, esta es una empresa de larga duración y la manera más segura de matar una reforma es querer hacer las cosas inmediatamente. De nuevo. Es un proceso desde que empieza hasta que termina. Nuestra reforma, por ejemplo, anteriormente era más estructurada, hablaba del aprendizaje memorístico, de lo que era unidireccional, lo que decía el docente nomás era válido, y luego con la reforma ya se empezó a implementar la educación más abierta, ya pudieron participar también los padres, se empezó a implementar el equipo de gestión institucional, la asociación de cooperadora escolar, y al dar un espacio a los padres también genera, yo digo, confianza en los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos se sienten importantes al ver que los padres, los que pueden, ¿verdad?, están pendientes de ellos y forman parte del proceso de enseñanza, participando en las actividades de la escuela. Otro punto es una pedagogía de las competencias pasa por situaciones y proyectos que el profesor propone y en parte deben basarse en la realidad de los estudiantes. Este tipo de proyectos hay situaciones y situaciones. Hay veces que el docente solamente quiere cumplir con su programa, vamos a decir, ¿verdad?
y dice, ah, bueno, hoy vamos a trabajar en base a este tema. Pero ese tema no es del interés del estudiante. Entonces, les consulto, si el estudiante no está interesado en lo que el docente está diciendo, va a estar concentrado, va a querer participar, va a tener un logro, un aprendizaje significativo. No, desde luego que no. ¿Cuál va a ser su actitud cuando las cosas son impuestas? Y lo único que va a estar esperando es que termine la hora. Totalmente. Va a esperar que termine la hora y va a empezar a conflictuar, va a empezar a molestarle al otro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Siempre va a haber alumnos que siguen la línea, siga la flecha, como se dice normalmente. Pero va a haber siempre alumnos que no van a estar de acuerdo y van a mostrar su disconformidad. Entonces, por eso dice que este tipo de proyectos y actividades siempre debe centrarse, no es que centrarse en lo que el alumno quiere hacer nomás, sino que darle esa participación también al alumno para poder ir trabajando temas que sean de su interés, obviamente que estén relacionados al contexto educativo y social. ¿Sí? Después tenemos la evaluación. Acá, métodos y estrategias para lograr una enseñanza por competencias, que es lo que estuvimos hablando también ayer. Diferentes métodos y estrategias, también diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje que podemos implementar con nuestros alumnos desde el nivel inicial. Todo esto podemos implementar considerando las características propias de nuestros estudiantes. Solución de problemas, aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, por estudios de caso. Todo este tipo de métodos y estrategias permite que el alumno desde las primeras etapas ya pueda socializar con el otro, aprender valores como el respeto, la solidaridad, ser, en el caso que un compañero tenga ciertas dificultades, ya sea de aprendizaje o de conducta, entonces crea en ellos ese sentimiento también de ponerse en el lugar del otro, y también la habilidad que desarrolla es la parte social, que sabemos que es lo que más tenemos que trabajar en nuestros niños desde las primeras etapas. Este lápiz es mío, dice. Sí, pero José no tiene lápiz. ¿Podés prestarle? Estoy enseñándole ya a solucionar un problema. Le sitúo en una cuestión real que le va a permitir con el tiempo ir construyendo esquemas mentales y decir, ah, bueno, yo tengo 2 lápices y yo estoy usando un lápiz. Le puedo prestar este a José porque yo no estoy usando y a él le va a servir. Como les digo, insisto mucho, aparentemente son cuestiones así muy básicas, decimos, ah, sí, pero es un lápiz, pero es una acción, y una acción que puede ayudar y puede construir mejores y mejores relaciones entre los pares más adelante. Después tenemos la evaluación y las competencias. En este punto también quiero detenerme porque es una opinión nada más, pero la evaluación no nos mide los números, es lo que yo siempre digo. Nos mide lo que nosotros sabemos hacer, cómo somos, la calidad de persona que somos, pero hasta ahora a nivel universitario y desde el nivel inicial tenemos la evaluación numérica, ¿verdad?
Se miden las capacidades, habilidades, destrezas a través de un sistema de puntuación. Entonces, si nosotros nos autoevaluáramos, diríamos que, bueno, yo soy competente en esta área, tengo que mejorar esta área, pero a nivel de diseño curricular todavía hablamos de una puntuación de las competencias, de las habilidades y todo lo que tiene que ver con la formación académica, todavía estamos hablando en términos de calificación. Entonces, en conclusión, tenemos que podrá inspirarse en lo que hacen otros profesores, pero esta pedagogía requiere una inversión importante de imaginación didáctica. Esto es lo que dice Pernot del año 1999. Y quiero cerrar nomás esta idea que siempre me viene a la mente cuando doy clases, ¿verdad? De innovación pedagógica. El docente, ¿por qué? O el docente o el que está en una empresa, o tiene una empresa o es director o es jefe o ocupa un cargo, o los empleados mismos. ¿Por qué no quieren hacer las cosas diferentes? Díganme por qué. Y yo les digo por qué creo yo que no quieren hacer las cosas diferentes. Está todo estructurado, siempre se manejó así, no, pues a nosotros nos resulta de esta manera y así obtenemos resultados positivos y siempre en esa misma línea, en esa misma dinámica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, mucho por no salir de su zona de confort, ¿verdad? Eso es el famoso, siempre se hizo así y así me resulta, no tiene esa flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas. No tienen la capacidad, así es. Y yo siempre digo, Bueno, sí, te escucho. ¿no? Hay capacidades y, ¿cómo te iba a decir? Virtudes a veces que uno tiene también, ¿verdad? Que es poder escuchar las sugerencias. Hay que, como dijiste hace rato, profe, no mirar al otro por encima del hombro, ser un poco humilde y escuchar las sugerencias. Eso ayuda también a cambiar la forma de pensar. Sí, porque todos tenemos el mismo valor como persona. O sea, tengamos el cargo o el grado académico que tengamos, todos valemos por igual. Y lo que yo digo es, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué no hay mejoras? Porque todo cambio amerita esfuerzo. Y hacer ese pequeño esfuerzo es lo que la gente con estructuras cuadradas no quiere hacer, no tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a seguir nomás en esta línea, total, a nosotros nos va bien. Y no, el que se detiene se estanca, no crece, no avanza y en el peor de los casos le estanca también al otro, si hablamos desde el ámbito educativo. Porque el docente que no es activo, que es apático, que solamente copia en el pizarrón o les dicta, ¿qué es lo que crea? Que los alumnos estén aburridos, que no quieran ir a la escuela. Ay, no, porque me voy a ir a copiar otra vez. O sea, no tiene un sistema de aprendizaje que les permita, que les motive, les estimule. Entonces no hay cambio y no hay nada que hacer. Les aburre, esa es la palabra. Les aburre, entonces si yo me voy a aburrir, después ya le voy a decir nomás a mamá que, ¿sabes qué, mamá? Me duele el estómago y cada rato, cada día me duele o me duele la cabeza. ¿Sabes qué? Me siento mal. Siempre va a haber excusas para no ir a la escuela. Nosotros que ya somos adultos también decimos, me invitan a un lugar, pero me voy a un grupo, en un grupo de personas donde solamente hay quejas, donde solamente se habla de problemas, y yo le voy a decir amablemente, no, ¿sabes qué? No voy a poder ir hoy.
tener esa capacidad también de decir no es demasiado importante y hace que, como les decía hace rato, dominar nuestras emociones es algo que tenemos que trabajar a diario. Está bien, ser competente es trabajar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades a diario, ¿sí? Es básicamente eso lo que estuvimos conversando. Y si tienen alguna consulta me dicen, porque les quiero hablar de otro tema antes de cerrar nuestra sesión de hoy. Si les pareció bien, si quedó todo claro, me dicen. Está bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, el martes 17 tenemos nuestra prueba parcial. Habíamos establecido 20 puntos para eso y va a incluir los materiales que trabajamos, que yo ya alcé. Les digo. Les digo. Voy a compartir con ustedes la plataforma. Creo que todos pueden ingresar, me dijeron, sin problema. Ahí está. ¿Les aparece la plataforma? ¿Sí? No, profe, ¿No? está Ok. negro. No. Bueno, voy a ver otra vez. ¿Y ahora? En teoría tiene que aparecer. Ahí se ve. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que vamos a estar viendo para nuestro examen parcial va a ser la primera presentación que está en PowerPoint, el primero y lo que estuvimos desarrollando hoy, currículum por competencias. También les quería avisar que alcé la guía de normas APA para que puedan trabajar la parte de la bibliografía dentro del contenido del trabajo que les corresponde y también para la bibliografía en la parte final. ¿Sí? Si tienen alguna consulta con relación al trabajo, me pueden preguntar también, sin problema. Entonces, está claro, los 20 puntos que van a incluir el examen parcial son el currículum por competencias que estuvimos desarrollando el día de hoy y la primera clase y la segunda que fue la presentación. Voy a compartir con ustedes en el grupo, entonces si es que no pueden ingresar a la plataforma, ya les facilito ahí. ¿Está bien? Entonces, el martes 17 no Profe, nos entonces, encontramos. Sí, te escucho. no, que usted ahora va a pasar en el chat, digamos, los temas que tenemos que estudiar para el Sí, 17. así es. Ya les facilito nomás ahí para que ustedes puedan leer en cuanto tengan tiempo, pero ustedes pueden rendir con los materiales de apoyo. No es necesario que aprendan de memoria porque entonces lo que yo estoy enseñando no me está sirviendo de nada. Ser competente no es ser memorista. Ser competente es poder tener la capacidad de comprender nomás lo que estamos diciendo. ¿Sí? Sí, Ustedes profe, y ese rinden con los 17, entonces, materiales. la actividad, ¿Sí? Perdón, hablé. profe, el 17, la actividad va a estar, digamos, desde la mañana en la plataforma para que nosotros podamos rendir ese día, o Sí, cómo es. sí, generalmente se habilita el examen desde las 18 horas, pero a ustedes, considerando los tiempos que tienen, voy a habilitar desde más temprano y la dinámica es así. Yo voy a habilitar el examen, supongamos, a las 7 de la mañana y va a estar disponible en la plataforma hasta las 23:59 horas, pero
tienen 120 minutos, es decir, desde que inician hasta que terminan. ¿Sí? Un solo intento es lo que nos permite la plataforma. Y rinden con los 2 materiales que yo les voy a facilitar ahí en el grupo, lo que desarrollamos en clase. Excelente, profe, muchas gracias. Perfecto, entonces quedamos así. Ese día no tenemos conexión de Zoom entonces. No nos conectamos ese día, ustedes están tranquilos y libres de mí ese día. ¿Está bien? Dale. Bueno, perfecto, entonces, un gusto compartir con ustedes todas las sesiones y les envío los materiales ya nomás y también tengo que alzar las clases que me faltan, la anterior y esta, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, perfectísimo entonces. Un gusto y nos vemos la siguiente semana. 18 nos Vale, vemos. perfecto. Bueno, dale. Dale, chao. Dale, No, chau, chau. Hasta luego.